camionero le da aventón a una monja en la carretera, y lo que ella le revela lo deja sin palabras. Antes de comenzar, recuerda apoyar este mensaje dando me gusta y suscribiéndote. Que disfrutes la historia. Rubén Gómez llevaba horas devorando kilómetros por la carretera Federal 40, una cinta de asfalto que serpentea entre los montes semidesérticos de Durango rumbo a Saltillo. Era noche cerrada. El cielo, demasiado limpio para quien carga pesos tan grandes, dejaba ver un manto infinito de estrellas sobre la silueta oscura de la Sierra Madre Occidental. Pero Rubén, encerrado en la cabina del viejo Kenworth rojo, se sentía completamente solo. La radio averiada solo captaba estática, y la monotonía del motor diésel servía de banda sonora para pensamientos que insistían en volver. Pensamientos sobre María, su esposa, fallecida 2 años atrás en esa misma carretera, y sobre Diego, el hijo al que apenas reconocía ya, perdido entre recuerdos y silencios. La vibración constante de la carrocería, cargada de tomates para el mercado de Monterrey, le adormecía las manos en el volante. De vez en cuando, el camionero pasaba por pequeños pueblos dormidos, señalados apenas por un letrero gastado y un Oxxo cerrado, donde ni los perros ladraban. La luz anaranjada de las farolas de sodio dibujaba largas sombras que parecían despedirse de él con melancolía. En esos momentos, Rubén sentía que hasta Dios se había bajado del camión. Cuando el reloj del tablero marcó 2:18 de la mañana, el borroso filo de un recuerdo doloroso le atravesó el pecho. A María le encantaba cantar la guadalupana cuando viajaban juntos, segura de que la Virgen de Guadalupe cuidaba de los camioneros. Desde que ella se fue, Rubén apagaba la radio en cuanto esa canción asomaba. Prefería el silencio, dolía menos que la nostalgia. Entonces la carretera lo sorprendió con una ráfaga de viento frío que movió el retrovisor. Él notó que las nubes empezaban a cubrir la luna, anunciando una llovizna fina. El limpiaparabrisas, tan gastado como la fe del conductor, chirriaba en cada vaivén. El olor a tierra mojada se mezcló con el aroma persistente de café recalentado en un termo olvidado sobre el tablero. Rubén pensó en detenerse en la próxima Pemex para repostar combustible y valor. Fue en ese instante cuando, al borde del arcén, surgió de la oscuridad una silueta blanca iluminada por los faros. Una mujer, sola, con un hábito impecable, ajeno al polvo del camino. Rubén disminuyó la velocidad casi por instinto. Primero pensó que sus ojos le jugaban una broma, pero la figura permanecía allí, erguida bajo la llovizna, levantando suavemente la mano en silenciosa petición de aventón. El corazón del camionero se aceleró más que el motor. Recordó las leyendas de carreteras mexicanas, de novias fantasmas y camioneros desaparecidos, pero también la voz de María susurrándole: «Nunca niegues ayuda a quien la necesite, Rubén. Podrías estar hospedando ángeles sin saberlo». Por un segundo, él consideró seguir adelante. La soledad le parecía más segura que lo desconocido. Sin embargo, algo, tal vez el recuerdo de la sonrisa bondadosa de María, empujó su pie al freno. El Kenworth gruñó al detenerse y el letrero luminoso libre se reflejó sobre la figura de la mujer. Rubén abrió la puerta del copiloto, sintiendo el aire frío invadir la cabina caldeada. La mujer se acercó con pasos tranquilos, sosteniendo firmemente un pequeño rosario de madera. Cuando la luz interior reveló su rostro sereno, Rubén reparó en unos ojos castaños profundos, casi húmedos, que transmitían una paz inversamente proporcional a la tormenta que rugía dentro de él. «Buenas noches, hermano», dijo ella con voz suave, cargada de un acento norteño que diluye algunas sílabas. «¿Podría acercarme un tramo? El Señor se lo pagará». Rubén intentó responder, pero las palabras se enredaron en su garganta. Se limitó a sentir mientras ella subía, ligera, como si apenas tocara el estribo. El discreto perfume de lavanda y tierra mojada llenó el reducido espacio. Él cerró la puerta, metió primera y regresó a la ruta, sintiendo ahora el peso de aquella presencia misteriosa más que el de los tomates en el remolque. Durante varios largos minutos solo se oyó el siseo continuo de los neumáticos sobre el asfalto mojado y el golpeteo acompasado de las gotas en el parabrisas. La monja, con la mirada fija en la oscuridad, juntó las manos en el regazo, los dedos recorriendo las cuentas del rosario. Rubén notó que sus propias manos temblaban levemente en el volante. Para romper el silencio, carraspeó y preguntó: «Hermana, ¿va muy lejos?» «Hasta donde el camino de Dios me lleve», respondió,
sin apartar la mirada de la lluvia, y quizá hasta donde usted necesite llegar, hijo. Esas palabras, dichas con ternura maternal, atravesaron la coraza de cinismo que envolvía a Rubén desde el accidente de María. El camionero sintió un apretón en el pecho, como si alguien abriera lentamente la puerta cerrada de su corazón. El olor a lavanda se intensificó, o quizá era solo el eco de perfume que usaba su esposa. De la radio averiada brotó un siseo distinto, notas lejanas de la guadalupana, entrecortadas por la estática. Rubén extendió el brazo, impulsivo, para apagarla, pero la mano se quedó sobre el botón. La monja se volvió entonces, por primera vez, y sus ojos serenos encontraron los de él. No apague la música, Rubén. A veces, lo que duele es lo que sana. Él no recordaba haber dicho su nombre. Un escalofrío le recorrió la espalda, mientras una extraña mezcla de consuelo y asombro le hacía aferrar el volante. Afuera, la lluvia arreciaba. Sin embargo, dentro del camión algo comenzaba a descongelarse. La eternidad del instante se quebró cuando el letrero de neón de una pequeña Pemex apareció a lo lejos, reflejando un verde vibrante en los charcos del asfalto. Rubén indicó para entrar, decidido a llenar el tanque y tal vez tomar café. Pero, antes de pronunciar palabra alguna, la monja le tocó suavemente el antebrazo, un toque cálido, presencia viva, y susurró con una certeza más potente que la tormenta. Hermano, no tema. Después de esta parada, veremos una luz más grande que este camino. Esas pocas palabras, pronunciadas con absoluta certeza, hicieron que Rubén se sintiera de nuevo pequeño, como un niño de feria que ve el cielo iluminarse con fuegos artificiales por primera vez. Y, sin saber por qué, lágrimas silenciosas empezaron a formarse en sus ojos, mezclándose con las gotitas que el tiempo había dejado en sus pestañas. Aún no eran las 3 de la madrugada, pero, para Rubén Gómez, la noche apenas comenzaba a revelar su verdadero sentido. Dentro de aquel camión, en una carretera mexicana barrida por la lluvia, la esperanza volvía a dar señales de vida, tenues, pero inconfundibles, como el primer rayo de sol que asoma después de una madrugada interminable. Rubén estacionó el Kenworth bajo la marquesina verde del Pemex y el golpeteo de la lluvia sobre el techo metálico se volvió un tamborileo tenue. Al apagar el motor, lo envolvió un silencio espeso, apenas roto por el zumbido intermitente del neón que anunciaba diésel. La monja permanecía sentada, las manos enlazadas al rosario, como si escuchara una música que él no alcanzaba. «¿Le traigo un café caliente, hermana?», preguntó, queriendo romper aquella quietud sobrecogedora. Los ojos de la mujer se volvieron hacia él. Tenían el brillo puro de los charcos cuando llega el sol. «El café vendrá bien, hijo, pero antes llama a tu muchacho». La orden le dio en el pecho como un frenazo. ¿Cómo podía esa desconocida saber de Diego? Miró el viejo celular agrietado sobre el tablero. Dudó. Desde la muerte de María no hablaba con su hijo sin terminar en reproches. La monja deslizó su mano sobre el aparato, suave pero firme. Ahora, susurró. El amor no pierde señal aunque haya tormenta. Tragando orgullo, Rubén buscó el contacto, mi campeón. El tono resonó 3 veces. «¿Papá?» La voz de Diego llegó somnolienta. Rubén sintió las lágrimas mezclarse con el sudor pegajoso. «Solo quería oírte, hijo. Sigo en la ruta, pero prometo ir a verte esta semana. Perdona mi ausencia». Al otro lado se oyó un suspiro. «Te extraño», dijo el muchacho. «Mamá también». La llamada terminó con una promesa y un silencio diferente. Ahora pesaba menos que el aire húmedo. Rubén se limpió el rostro con la manga y giró para agradecer a la monja, pero el asiento estaba vacío. Abrió la puerta del copiloto, ni rastro del velo blanco en la explanada iluminada. Un escalofrío le erizó la piel. Entonces vio el rosario de madera colgado del retrovisor. No estaba allí antes. Tomó las cuentas. En la cruz diminuta había grabado un verbo: confía. Alzó la vista. La lluvia cedía, las nubes empezaban a abrir grietas donde asomaban las primeras estrellas de la madrugada. El aire olía a azahar, perfume imposible en aquel páramo de asfalto y gasolina. Durante un instante creyó distinguir la silueta de la mujer tras los surtidores, dibujada por la luz de un tráiler que arrancaba, pero se desvaneció como vapor. Una vieja bocina del expendio soltó un corrido suave. «Cruzaremos el Jordán». El estribillo le estremeció.
Rubén cerró la mano en torno al rosario y comprendió que no podía quedarse allí. Algo lo esperaba más adelante, donde la noche y la carretera se encontraban con el misterio. Subió otra vez a la cabina, encendió el motor y respiró hondo. El diésel y la fe se mezclaron en su pecho como dos fuegos que apenas recordaba. Mientras el Kenworth se alejaba, la marquesina del Pemex quedó atrás, reducida a un punto verde que palpitaba entre la bruma. En la curva siguiente, el viento empujó la lluvia hacia los barrancos y el cielo descubrió una luna menguante. Dentro del camión, el rosario oscilaba con cada bache, marcando un ritmo nuevo, casi un latido externo que acompasaba al suyo. Rubén no sabía si volvería a ver a la monja ni entendía por qué había desaparecido, pero una certeza brotaba luminosa. La soledad ya no tenía la última palabra. Sonrió con una mezcla de pudor y esperanza, apretó el volante y murmuró: «Seguimos, madre, donde quiera que estés». Y la voz suave que el viento trajo desde la caja del tráiler, o tal vez desde su propio interior, respondió: «Aún queda camino, hijo, aún queda luz». Rubén condujo durante casi una hora más, con el sonido de limpiaparabrisas como metrónomo de sus pensamientos. El perfume de azahar que flotaba en la cabina seguía ahí, a ratos intenso como si alguna brisa interior lo avivara. El rosario oscilaba en el espejo retrovisor, tintineando con los baches de la carretera libre hacia Zacatecas. Cada golpe suave de las cuentas era como un recordatorio insistente. Confía. Mientras subía el puerto de Nombre de Dios, la neblina empezó a descender desde los pinos y a reptar sobre el asfalto. Los faros acortaban en haces dorados que parecían espadas de luz. Rubén bajó la velocidad. El camión bufaba, pesado, y el diésel rugía en el vientre de Kenworth. Aún así, había algo nuevo en su pecho, una especie de fuego sereno que le calentaba la piel por dentro. Pensó en Diego dormido, quizás soñando con una mañana sin reproches. Pensó en María sonriendo a la distancia. Preguntó al silencio si aquella monja volvería a aparecer, y el silencio respondió con un latido: «Aún queda camino». Al coronar la pendiente, la neblina se volvió tan espesa que la carretera casi desaparecía. Solo los reflectores amarillos a la orilla le daban la referencia mínima para avanzar. Entonces, en medio del velo blanco, vio un destello rojizo danzando con timidez a unos 100 metros. Una llama de vela, tal vez una antorcha. Instintivamente soltó el acelerador. El foco naranja pareció moverse, como indicando que debía acercarse, y Rubén sintió un pinchazo de adrenalina mezclado con algo parecido al anhelo. Frenó hasta detenerse por completo. El tac-tac-tac del motor al ralentí fue apagándose cuando giró la llave, y un silencio casi sobrenatural engulló a la madrugada. Sin el rugido del diésel, el mundo quedó reducido al siseo distante de la brisa y al crujido leve de las ramas de encino. Se puso la gorra, bajó de la cabina y al pisar el suelo, la tierra empapada liberó un olor a barro fresco. La neblina húmeda le cubrió los brazos como un manto frío. Caminó siguiendo la lucecita que bailaba entre los arbustos junto a la cinta asfáltica. A cada paso, el suelo se volvía más blando, como si lo guiara hacia un corazón palpitante bajo la costa de la noche. Cuando la bruma se abrió, Rubén se encontró ante una pequeña capilla abandonada, encajada en una curva muerta de la antigua calzada colonial. El revoque blanco estaba resquebrajado y, sin embargo, de una hornacina bajo la cruz de hierro pendía una veladora encendida, protegida del viento por un vaso de vidrio. La llama titilaba naranja, sembrando un resplandor cálido sobre la piedra húmeda. Rubén tragó saliva. Sabía de historias de capillas milagrosas diseminadas por las carreteras mexicanas, lugares donde los choferes dejaban placas, velas y timones en agradecimiento. Empujado por algo más fuerte que la curiosidad, empujó la portezuela de madera. Las bisagras se quejaron pero cedieron. Dentro, el aire olía a humedad añeja, a cera derretida y a flor de muerto. La única iluminación provenía de 2 cirios gruesos sobre el altar de la luna, filtrada por un ventanuco en el tejado. En la pared del fondo colgaba un crucifijo de madera oscura, a sus pies un reclinatorio tapizado en terciopelo descolorido. Sobre la almohadilla, perfectamente doblado, había un velo blanco. El corazón de Rubén retumbó en sus oídos. Se acercó con pasos temblorosos, alargando la mano como quien teme que un simple roce desate un prodigio. Tocó la tela. Era suave, aún húmeda por la lluvia, y desprendía la misma fragancia de lavanda que impregnaba la cabina del camión.
Una corriente caliente le subió por la espalda. Dejó que el velo resbalara entre sus dedos y cayó de rodillas, más por necesidad que por devoción aprendida. Las palabras brotaron sin orden. Perdón, gracias, ayúdame. Habló de su miedo a quedarse viudo de espíritu, de la culpa que lo encadenaba a la cabina vacía, del hijo al que había descuidado. Se sintió desnudo ante esa cruz tosca, como si cada gota de sudor derramada en la carretera se hubiese destilado en oración. En medio del ruego, un crujido detrás del liso que girara bruscamente. No había nadie. Sin embargo, algo, un susurro, tal vez un soplo de viento, pronunció su nombre con ternura. Rubén. Se le erizó la piel. La llama de los cirios osciló con fuerza, proyectando sombras que parecían figuras que se inclinaban sobre él. Y fue entonces cuando vio, en la penumbra, la silueta de la monja, de pie junto a la puerta por donde la había entrado. Pero no era carne ni tela. Era un contorno de luz blanca, temblorosa, casi líquida, como la estela que deja un relámpago antes de desvanecerse. Ella alzó la mano, señalando la cruz, y los labios de luz dibujaron una palabra inaudible que Rubén interpretó sin dificultad. Vuelve. Quiso levantarse, correr hacia ella, pero las rodillas le fallaron. En ese instante, la silueta se difuminó con la misma naturalidad con que un suspiro se pierde en la noche. El silencio regresó pleno. Rubén quedó jadeando, con el velo entre las manos, y comprendió que la carretera ya no era solo una ruta de carga. Se había vuelto un camino de regreso a sí mismo, a su familia y a la fe que creía extinta. Se levantó, dejó el velo sobre el reclinatorio y, antes de salir, tomó uno de los cirios y lo plantó firme en la hornacina exterior. La cera fundida comenzó a deslizarse lentamente, como si marcara la cuenta regresiva de un nuevo amanecer. De regreso a la cabina, antes de arrancar, escribió un mensaje a Diego. «Hijo, el sábado estoy en casa. Llevaremos flores a la tumba de tu madre juntos». Pulsó enviar y luego miró el rosario. Las cuentas parecían brillar con una claridad que no era reflejo de la luz del tablero. Puso el motor en marcha. El rugido se sintió distinto, menos gruñido de bestia y más canto de mecánica esperanzada. Cuando las ruedas retomaron la carretera mojada, el horizonte se insinuó en un matiz cobalto. La aurora estaba por nacer, y Rubén, con el corazón latiendo como nunca, supo que faltaban pocas horas para ver el sol de frente sin entornar los ojos. Rubén avanzó con la primera claridad del alba deshilachando la niebla que se aferraba a los lomeríos de Zacatecas. El sol apenas insinuaba un filo naranja tras los cerros cuando la carretera se bifurcó. La autopista de Cuota seguía recta rumbo a Fresnillo y, a la izquierda, un tramo libre conducía por un cañón estrecho conocido entre los choferes como la Barranca del Diablo. El GPS aconsejaba la autopista. Sin embargo, Rubén sintió un impulso inapelable que le ordenó girar hacia la libre. El volante obedeció sin resistencia, como si el camión compartiera aquella certeza muda. El desfiladero se tragó a Kenworth. Muros de roca roja se alzaban a ambos lados, y el pavimento se redujo a una cinta irregular moteada de baches. La luz temprana teñía los peñascos de un rojo encendido. Abajo, un río de estación corría marrón y turbulento por las lluvias de la noche. Rubén pensó que, años atrás, jamás habría tomado ese camino con 18 toneladas en la caja. Ahora, cada kilómetro se sentía providencial, como si una mano invisible allanara el paso. El rosario seguía colgado, golpeando suavemente el espejo con el traqueteo, y su tintineo marcaba un compás de oración involuntaria. Al salir de una curva cerrada, una vista inesperada lo detuvo. Parte del puente que cruzaba el río se había desplomado. Un tráiler flamante, un Volvo azul marino con logotipos de una empresa avícola, yacía incrustado en el boquete, ladeado con la cabina semisumergida. Humo blanco se elevaba del capó abollado. El conductor, un muchacho de no más de 30 años, trataba de romper el parabrisas con los puños ensangrentados. Rubén pisó el freno. Las llantas rechinaron y el camión se detuvo a 3 metros de la orilla desgajada. Bajó de un salto con el corazón desbocado. «Compadre», gritó, corriendo hacia la cabina semihundida. «Aguanta». El joven alzó los ojos. El pánico se reflejaba en sus pupilas dilatadas. El agua turbia subía rápido por el motor. Rubén tanteó la puerta pasajera, inutilizada por el golpe, y dio la vuelta resbalando en el lodo hasta el costado del chofer.
Metió medio cuerpo por la ventanilla rota. Vidrios se le clavaron en los antebrazos, pero no lo sintió. Agarró al muchacho por las axilas. Con un esfuerzo que pareció multiplicado por algo más que músculos, lo sacó al exterior. Ambos rodaron sobre la gravilla. Un estruendo metálico retumbó cuando la caja del tráiler crujió y se hundió 1 metro más. El chofer jadeaba y tosía. Rubén se quitó la chaqueta y la puso sobre sus hombros. Entonces distinguió un escapulario pegado al cuello del muchacho, la Virgen de Guadalupe bordada en hilo dorado. Recordó la voz de la monja: el amor no pierde señal aunque haya tormenta. Sintió un escalofrío cálido, contradicción extraña pero real. La sirena de una ambulancia resonó a lo lejos. Alguien debía haber alertado de emergencias, y Rubén se preguntó quién, pues no había cobertura en aquella barranca. El joven conductor dijo entre susurros: «Gracias, viejo». Vi su camión acercarse. Por un segundo, pensé que era un ángel. Rubén sonrió sin entender del todo. Miró hacia su Kenworth y se quedó helado. En la parrilla delantera, la figura blanca de un hábito ondeaba como bandera al viento. Parpadeó. El velo desapareció al instante, pero en el aire quedó un aroma inequívoco de lavanda. La certeza de una presencia intangible lo erizó. La ambulancia llegó. Paramédicos se abalanzaron sobre el herido. Rubén ayudó a subirlo a la camilla. Uno de los socorristas, un moreno de bigote ralo, le dio palmaditas de gratitud. Rubén se apartó, limpiándose la sangre seca de los brazos. «Solo pasaba por aquí», balbuceó. Dios se encargó del resto. La grúa federal apareció casi al mismo tiempo. El oficial de caminos tomó nota del nombre completo de Rubén y, al registrarlo, alzó la vista sorprendido. «Gómez Hernández. ¿No es usted el que salvó a unos peregrinos en Coahuila el año pasado?» Rubén negó con una sonrisa tímida. Nunca había estado en Coahuila ese año, pero recordó las historias de rescates inexplicables que escuchaba en las gasolineras. Tal vez los ángeles adoptaban muchos rostros. Al inspeccionar su camión, descubrió algo imposible. En el salpicadero interior, junto a portavasos, yacía un pequeño relicario plateado. Dentro, una foto diminuta mostraba a María sosteniendo a Diego recién nacido frente a la Basílica de Guadalupe. Aquella imagen había desaparecido años antes tras el accidente de su esposa. Rubén la acarició con dedos temblorosos. La plata estaba tibia como si hubiera reposado contra un corazón vivo. Encendió de nuevo el Kenworth y, guiado por los oficiales, dio marcha atrás hasta la bifurcación original. Mientras retomaba la autopista de Cuota, sintió que aquella desviación no había sido un error de juicio. Era la prueba concreta de que todo lo vivido desde la noche anterior tenía un propósito. Las montañas se iban afinando en sombras púrpuras. El sol, ya franco, pintaba el horizonte de oro líquido. La luz bañaba el tablero, y el rosario brillaba como un hilo de chispas. Rubén marcó a Diego otra vez. Esta vez no hubo timbres. El niño contestó de inmediato, excitado. «Papá, ¿estás bien? Soñé que un ángel te protegía en un puente roto». Rubén tragó saliva. Miró el relicario, miró el rosario y luego la carretera despejada extendiéndose como una promesa. «Sí, hijo», respondió con voz firme. «El ángel sigue aquí, y nos está guiando a los dos de regreso a casa». Colgó, respiró hondo y aceleró. A cada kilómetro, el mundo parecía más luminoso. Y, aunque el Kenworth cargaba todavía toneladas de tomate, Rubén Gómez sintió que su corazón viajaba ligero, casi ingrávido, como si aquel puente quebrado hubiera quedado atrás no solo en el mapa, sino en la historia de su alma. El sol ascendía por detrás del Cerro de la Silla cuando el Kenworth rojo de Rubén se adentró en las avenidas anchas de Monterrey. Las fachadas industriales reflejaban brillos dorados, y un aire tibio, impregnado de acero y pan dulce recién horneado, reemplazaba finalmente el olor a diésel y neblina nocturna. Llevaba más de 15 horas de carretera, pero la vigilia de su espíritu lo mantenía alerta, como si el cansancio hubiese sido abatido por un motor más potente que cualquier turbo, la esperanza de reconciliarse con Diego. Antes de dirigirse a su casa en la colonia Mitras, Rubén se detuvo en una panadería de barrio. El aroma a conchas de vainilla y bolillos calientes le recordó las mañanas en que María se levantaba temprano para sorprender a su hijo con chocolate espumoso. Compró media docena, junto con 2 tazas de café recién colado,
y al salir notó que el rosario colgado del espejo brillaba con un fulgor que el sol realzaba en destellos verdes y dorados. Aquella cruz diminuta parecía latir. Sonrió, sintiendo que la ciudad, normalmente ruidosa, murmuraba un himno silencioso de bienvenida. Doblando en la calle estrecha donde se erguía su modesta casa de fachada color crema, vio a Diego sentado en la banqueta, los codos sobre las rodillas, la mirada absorta a la pantalla del móvil. El muchacho vestía la camiseta verde del Santos Laguna que María le había regalado en su último cumpleaños. El camión se detuvo. El freno de aire exhaló un suspiro que hizo al chico levantar la cabeza. Sus ojos cafés, herencia materna, se abrieron incrédulos cuando vio descender a su padre cargando la bolsa de pan. Diego dio 2 pasos titubeantes y luego corrió. Rubén abrió los brazos y el abrazo que siguió pareció cerrar una fisura abierta desde hacía años. El crujir de papel que envolvía los panes quedó ahogado por los sollozos de ambos. Rubén besó la frente sudorosa de su hijo y sintió como la vida entera se reacomodaba. Todo el polvo de kilómetros le pesaba menos que esa alegría apretada entre los dos. Entraron a la casa. El interior olía a madera vieja y a recuerdos. Sobre la mesa del comedor aún permanecía el portarretrato de María sosteniendo a un bebé Diego junto a la Basílica de Guadalupe. Rubén sacó el relicario hallado en la barranca y lo colocó frente a la fotografía. El muchacho lo abrió con los dedos temblorosos y su voz se quebró. «Papá, esto se perdió cuando mamá». Rubén asintió. «Lo encontré en la carretera», explicó, sin mencionar todavía la figura blanca ni la monja de la noche. Prefirió dejar que los silencios hablaran lo necesario. Desayunaron pan y café. Diego narró sueños extraños. Una mujer vestida de blanco que lo despertó al alba para decirle que su padre estaba cruzando un puente roto. Rubén escuchó sin interrumpir, sintiendo que cada palabra era un hilo que anudaba el misterio con la verdad. Cuando el muchacho terminó, sacó el rosario del bolsillo y lo depositó sobre la mesa. Las cuentas dejaron un leve tintineo de campanillas. «Ella me lo dio», confesó Rubén. «O, mejor dicho, desapareció y quedó esto en su lugar». Diego deslizó los dedos por las cuentas gastadas. «¿Crees que sea un ángel?» Rubén respiró profundamente. En la cocina, el viento colaba un murmullo de hojas. La luz entraba quebrada por la persiana y dibujaba líneas sobre el suelo. «Creo que Dios nos toca como puede», respondió. «A veces, se sube a un camión, otras, susurra en un sueño a un niño». El muchacho levantó los ojos húmedos. «Entonces escúchalo, papá. Él quiere que te quedes». La frase resonó más hondo que un claxon en la madrugada. Rubén recordó sus compromisos de carga, las rutas marcadas en el cuaderno, pero un deseo distinto, más urgente, brotó desde la herida cicatrizante. «Me quedaré», dijo, con firmeza nueva. «Hoy iremos juntos al panteón y llevaremos flores. Más tarde llamaré a la empresa y pediré rutas cortas. Quiero volver a ser papá, no solo chofer». Diego sonrió y, por primera vez en mucho tiempo, esa sonrisa no quedó a medio camino. El chirriar a la puerta los hizo voltear. Nadie. Sin embargo, sobre el respaldo de una silla colgaba, imposible, el mismo velo blanco que Rubén había dejado en la capilla. No estaba mojado. Suave como almidón, despedía un aroma leve de lavanda mezclado con azahar. Padre e hijo se miraron sin hablar. Ambos comprendieron que la historia no había sido un delirio solitario. Rubén tomó el velo con reverencia y lo depositó junto al relicario y el rosario. 3 objetos, 3 señales. Se arrodilló, Diego a su lado, y pronunciaron juntos una oración sencilla, la primera compartida desde la muerte de María. Las paredes parecieron ensancharse. La casa, siempre pequeña, se llenó de una luz que no provenía de ninguna lámpara. Y aunque fuera los claxones y las sirenas reanudaban el ritmo frenético de la ciudad, dentro se respiraba un domingo perpetuo. Al terminar, Rubén besó la frente de su hijo. «Vamos por esas flores», dijo, «y después, si quieres, damos una vuelta en el Kenworth. Hay historias que contar y caminos que ya no recorreré solo». Diego asintió. El sol ascendía firme, lanzando haces de oro que atravesaban el velo blanco. Las partículas de polvo danzaban en la luz como si celebraran el regreso de un viajero largo tiempo extraviado. Rubén sintió en el pecho el mismo latido que había sentido la barranca cuando salvó al joven conductor, la misma voz interior que en la capilla susurró «vuelve».
Ahora entendía. Volver no era solo regresar a una ciudad. Era volver al amor que sostiene, al hijo que espera, a la fe que aguarda paciente el momento de renacer. Tomó las llaves de Kenworth. Al salir al patio, el cielo regio se mostraba limpio, sin la más mínima nube, y en el brillo de parabrisas, por un segundo, le pareció ver reflejada la silueta de una monja sonriendo. Parpadeó y el reflejo se esfumó, pero quedó grabada en su retina y en su alma, la certeza de que, en cada kilómetro futuro, no importa cuán corta sea la ruta, ya nunca más estaría solo. Durante las semanas que siguieron, Monterrey se convirtió para Rubén en un taller de almas, donde el acero de la rutina diaria se fundía con el fuego tibio de la fe recobrada. El Kenworth, recién lavado, descansaba a menudo en el patio, pues Rubén pidió oficialmente a la empresa rutas cortas y turnos diurnos. Cada amanecer, antes incluso de que los gallos despertaran a los barrios obreros, él y Diego subían a la camioneta familiar con un florero improvisado, una botella de vidrio envuelta en un listón verde, y partían rumbo a Panteón de Carmen, a los pies de la lápida de mármol gris, donde el nombre de María Hernández brillaba con pintura dorada entre dos rosas grabadas, depositaban flores frescas y un pequeño cirio encendido. Allí, padre e hijo recitaban un Padre Nuestro, y Diego, con voz aún adolescente, agradecía por el ángel del camino que nos devolvió a papá. Ese ritual diario empezó a atraer miradas curiosas, guardias de cementerio, viejitas que llevaban agua a los floreros, repartidores de gas. A Rubén lo reconocían como el trailero que salvó al joven de Puente, pues la historia se propagó entre emisoras locales y grupos de WhatsApp de choferes. Al principio le incomodaba el foco, pero pronto comprendió que los milagros no se ocultan. Son semillas que reclaman tierra fértil. Así, cuando un reportero de Canal 28 le pidió una entrevista, aceptó con una condición. Hablaría solo para contar que Dios nunca suspende el servicio de auxilio en carretera. La nota se transmitió en un noticiero matutino. Al cabo de 2 días, un centenar de traileros se acercaron a Rubén en paradores y gasolineras, deseosos de escuchar detalles. Aquellas charlas espontáneas derivaron en algo insólito, los devocionales express. Cada noche de viernes, Rubén estacionaba a Kenworth en el patio trasero de Mesón San Cristóbal, un restaurante de carretera en el entronque a Cadereyta, y alzaba el capó para improvisar un atril. Sobrecolocaba 3 signos modestos: el relicario con la foto de María, el rosario que tintineaba en la cabina y el velo blanco doblado reverentemente. Sin micrófonos ni música, narraba la cadena de sucesos, la monja misteriosa, la llamada a Diego, la capilla oculta, el rescate en la barranca, la reconciliación filial. Con cada palabra, el murmullo de motores apagados y radios lejanos cedía a un silencio expectante. Los traileros, hombres recios del norte y del sur, muchos tatuados y curtidos por el sol, bajaban la vista cuando Rubén mencionaba la palabra perdón. Algunos lloraban al recordar hijos que apenas veían, esposas que cargaban la ausencia como otro bulto en la espalda. Al final, formaban un círculo torpe y rezaban. El mesonero, conmovido, empezó a servir café y pan dulce gratis durante aquellos encuentros. Muy pronto, los devocionales se multiplicaron. A instancias de Diego, que diseñó un cartel digital en su computadora, crearon un grupo en redes llamado Kilómetros de Fe. En menos de un mes sumó 2,000 miembros, muchos de ellos camioneros de estados lejanos que compartían historias de accidentes evitados por segundos, visiones fugaces de mujeres vestidas de blanco que advertían peligros, voces de niños que despertaban a los choferes antes de un descarrilamiento. Rubén leía cada testimonio con lágrimas contenidas. Sentía que cada relato era un ladrillo en la reconstrucción de su vida. Mientras tanto, la relación con Diego florecía en la cotidianidad. Partidos de fútbol improvisados en la cancha del barrio, tardes enteras reparando un viejo bocho azul que había sido de María, noches de tacos al pastor y risas que trotaban por la mesa con la ligereza de antaño. A veces, cuando la conversación languidecía, Diego preguntaba si papá había vuelto a ver a la monja. Rubén respondía que no con la voz, pero su mirada se perdía un segundo, recordando perfumes de lavanda entremezclados con diésel y azahar, y el pulsar luminoso de la palabra confía sobre la cruz diminuta. Una madrugada, Rubén aceptó una ruta corta a San Luis Potosí. Partió antes del alba, prometiendo volver esa misma tarde para la reunión de Kilómetros de Fe. Diego,
Desde la puerta, alzó el brazo mientras el Kenworth se alejaba. La carretera 57 lucía tranquila, apenas besada por un ascua de luz oriental. A la altura de Villa Hidalgo, Rubén divisó una figura junto al arcén. Una mujer menuda con hábito blanco, el rostro cubierto por el velo, el brazo extendido. El corazón le saltó, pisó el freno, pero cuando el camión se detuvo, el arcén estaba vacío. Solo quedaba, mecidas por la brisa, unas ramas de azahar esparcidas sobre el pavimento. Rubén bajó, recogió las flores y sonrió. No sintió desilusión, sino un gozo sereno. Entendió que los ángeles no siempre necesitan subirse a la cabina. A veces basta con recordar su perfume para mantener el volante firme. Colocó las ramas sobre el tablero, retomó la marcha y encendió el radio. Sincrónicamente, sonó la guadalupana. Rubén, por primera vez en años, no bajó el volumen. Al contrario, cantó con voz ronca, mientras la madrugada se abría como un capullo dorado ante sus luces largas. Cuando llegó a San Luis, entregó la carga y emprendió el regreso. El sol ya declinaba sobre las cumbres de Nuevo León cuando divisó el letrero verde que anunciaba Monterrey 50 kilómetros. El rosario tintineó. Tac, tac, tac. Y Rubén sintió que cada tac era un latido de Dios recordándole que el viaje, más que una distancia, es una oportunidad de abrazar la fe en cada kilómetro. Pisó el acelerador con el pecho ligero. Sabía que, en el mesón San Cristóbal, lo aguardaban cafés humeantes y un coro de traileros dispuestos a orar, y que en la casa de Mitras lo esperaba Diego con pan dulce para la reunión. Y también comprendía algo más, que si alguna noche volvía a ver a la monja a la orilla de un desierto o entre la neblina de una sierra, detendría camión sin dudar, porque ahora conocía el secreto que el velo blanco escondía. La fe no es un destino, es la carretera misma, iluminada por cada acto de amor que decidimos ofrecer al mundo. La noticia llegó una tarde de mayo, cuando Rubén revisaba la presión de las llantas en el patio y Diego pintaba con aerosol la leyenda «Confía» sobre un pedazo de lona que pensaban colgar en la próxima reunión de kilómetros de fe. Era un correo de la Confederación Nacional de Transportistas. Invitaban a padre e hijo a compartir su testimonio durante la gran bendición anual de vehículos en la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México. Rubén sintió el mismo vértigo que años atrás, la primera vez que bajó el puerto del Espinazo del Diablo, pero Diego, con ojos chispeantes, lo animó. «Si la Virgen nos llama, allá tenemos que estar». Aceptaron y, 2 semanas después, partieron en caravana junto a 20 traileros que habían convertido el rosario en amuleto de ruta. El Kenworth encabezaba el convoy rumbo al sur, adornado con un velo blanco prendido a la parrilla y una rama fresca de azahar sobre el tablero. El 12 de junio amaneció despejado. Al llegar a la explanada de la basílica, los recibió un océano de motores relucientes, bocinas y banderas. Más de 10,000 camiones ocupaban las avenidas aledañas, formando un mosaico de colores y logotipos que centelleaban bajo el sol. Rubén aparcó, se puso la gorra y respiró hondo. «No vine a señalar mi historia», se dijo, «sino la de todos los que viajan con la fe en reserva». Al pie de las escalinatas, un sacerdote franciscano le explicó que hablaría sin micrófono, habría silencio absoluto mientras se narrara, y la multitud respondería con el sonido de sus claxones al final de la bendición. La sola idea le aflojó las rodillas. Diego apretó su mano y le susurró: «Recuerda la capilla en la barranca. Papá, si pudiste arrodillarte allí, podrás hacerlo aquí». Cuando el reloj marcó las 11, las bocinas apagaron como por conjuro y quedó un silencio tan inmenso que se oía el aleteo de las palomas. Rubén subió los 4 peldaños de piedra, sostuvo entre sus dedos el relicario con la foto de María y relató la historia completa. La monja en Durango, la llamada a Diego, la capilla abandonada, el rescate en el puente, el nacimiento de kilómetros de fe. Cada vez que mencionaba la palabra confía, un murmullo emocionado recorría la muchedumbre, como viento sobre un campo de trigo. Hombres curtidos, mujeres que viajaban de copiloto, niños de mejillas coloradas. Todos escuchaban con los ojos brillantes. Cuando describió al joven atrapado en la cabina y la mano invisible que sostuvo el tráiler en el aire, se oyeron sollozos dispersos. Y a confesar que había regresado a casa para aprender de nuevo a ser padre, varios choferes levantaron fotografías de familiares, como si ofreciesen en alto su propia conversión. Al terminar,
Rubén sacó de su bolsillo el pequeño velo blanco, aquel que había aparecido milagrosamente en su comedor. El aire estaba quieto, pero, en cuanto extendió la tela, se levantó una brisa cálida que agitó suavemente el hábito diminuto. El sacerdote lo tomó, lo colocó sobre el atril improvisado y alzó las manos para bendecirlo junto con las llaves de los camiones. En ese momento, un destello de sol atravesó la gasa y reflejó una franja de luz sobre la explanada. La gente la siguió con la mirada hasta que se apoyó en la cúpula de la basílica, pintándola de un blanco intenso, casi cegador. Nadie habló, pero todos entendieron la señal. La bendición terminó con un estruendo unánime de claxones que hizo vibrar el suelo. Diego tapó sus oídos y rió. Rubén levantó el relicario al cielo y sintió un peso dulce en el pecho. La certeza de que aquella voz que una noche lo llamó hijo ahora llamaba a miles. Cuando descendió las escaleras, un anciano chofer se acercó y le confesó que llevaba 20 años sin rezar. Hoy, por primera vez, sentí que valía la pena detenerme. Rubén lo abrazó, sin palabras. De vuelta al estacionamiento, encontraron el Kenworth adornado con docenas de ramas de azahar colocadas por manos anónimas. Cada rama llevaba atada una pequeña tarjeta con la palabra confía escrita a mano. Diego lloró al verlas. Papá, nuestra historia ya es de todos. Rubén asintió. Comprendió que el propósito de aquel viaje no era cerrar un capítulo, sino abrir infinitos caminos donde otros pudieran descubrir que nunca se conduce en soledad cuando se deja espacio en la cabina para la fe. Se subieron al camión envuelto en el perfume de flores y arrancaron. Mientras la caravana tomaba rumbo a Querétaro, Rubén escuchó, mezcla de viento y recuerdo, la misma voz suave que lo había acompañado desde Durango. Kilómetros de fe, hijo, kilómetros de fe. Aquel regreso a Monterrey, tras la bendición multitudinaria, pareció sellar el cielo con un arco que abarcaba toda la república. Los traileros de la caravana rodaban compactos, faro tras faro, como luciérnagas gigantes custodiando el Kenworth rojo que encabezaba la marcha. Pero, a cada kilómetro, Rubén sentía crecer dentro de sí la certeza de que kilómetros de fe ya no podía limitarse a encuentros ocasionales y pegatinas en los parabrisas. La fe, igual que un motor diésel, necesitaba aceite, ruta y un destino concreto hacia donde empujar su potencia. Cuando la caravana alcanzó la caseta de Linares, casi medianoche, una llovizna finísima empezó a salpicar los parabrisas. Rubén dio la indicación por radio de detenerse en el gran patio de maniobras de una empacadora abandonada. Allí, entre silbidos de frenos y latidos de motores enfriándose, volvió a instalar su atril improvisado, la tapa del motor abierta, y colocó sobre ella el relicario, el rosario y una pizca de azahares frescos que los compañeros seguían entregando como si brotaran milagrosamente de los terraplenes. Bajo la lluvia menuda, la luz de los faros dibujaba círculos de vapor. Alrededor, 40 hombres y algunas mujeres formaron un semicírculo sin que nadie lo ordenara. Diego, empapado pero radiante, sostenía la lámpara de mano que iluminaba el rostro de su padre. Rubén respiró hondo y, sin discursos, lanzó una pregunta que llevaba ardiendo en su pecho desde la basílica. ¿Y si hacemos algo que dure más que una historia? Hubo un murmullo inquisitivo. Explicó su visión. Convertir un viejo parador olvidado en la carretera 40, un punto estratégico entre Durango y Saltillo, en un refugio de caminante, un lugar con duchas, catres, comida caliente y, sobre todo, una capilla donde cualquiera pudiera detenerse a descargar no la mercancía, sino la carga del alma. El proyecto sonaba descabellado. Requería permisos, dinero, horas de trabajo voluntario. Sin embargo, lo impensable sucedió. En cuestión de minutos, uno tras otro, choferes levantaban la mano ofreciendo lo que tenían. Un albañil de Veracruz se comprometió a levantar muros. Una trailera de Guanajuato, experta en contabilidad, prometió llevar los libros. Un mecánico jubilado ofreció herramientas y mano de obra. Una pareja de Chihuahua donaría regaderas y calentadores. Cuando Rubén terminó de anotar nombres y oficios en una libreta, descubrió que el sueño ya tenía cimientos. 40 voluntarios, un presupuesto inicial de buena voluntad y un plazo simbólico de 90 días, antes de que llegue el siguiente frente frío. Como dijo un viejo conductor regiomontano que conocía bien los azotes de la sierra. Los meses siguientes se convirtieron en una coreografía de fe y concreto. Cada viernes, tras cumplir sus rutas diurnas, los choferes dejaban remolques en patios de carga y conducían en caravana hasta el terreno polvoriento donde se alzaría el refugio. Bajo un sol durísimo,
Colocaron vigas, lijaron puertas recicladas, soldaron literas con esmero de artesanos. Al caer la noche, encendían fogatas y compartían tortillas de harina, frijoles con chorizo y jarritos de café negro que hervían en ollas tiznadas. En esas sobremesas de cielo estrellado, las historias fluían. Confesiones de accidentes evitados, reconciliaciones familiares inesperadas, promesas de abandonar vicios, sueños infantiles recuperados. Diego se volvió cronista, grababa testimonios con el celular y los subía al canal de YouTube que había renombrado Kilómetros de Fe. En pocas semanas, los videos sumaron miles de visualizaciones y donativos anónimos comenzaron a llegar a la cuenta colectiva. 300 horas de voluntariado después, una tarde de octubre, clavaron la última teja del techo. Rubén, exhausto y con las manos llenas de callos, subió a la azotea para colocar la veleta, una pequeña silueta metálica de mujer con velo, regalo de un chapista de Morelia que había escuchado la historia por radio. Cuando martilló el último remache, un viento fresco del norte giró la veleta hacia el oeste y la hizo tintinear como campana. Abajo, los voluntarios soltaron un aplauso y algunos dejaron escapar lágrimas sin pudor. La inauguración se fijó para el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. A las 6 de la mañana, un coro de motores retumbó en la sierra. Más de 200 camiones arribaron en fila. Pitaron al unísono y encendieron sus luces altas, bañando la fachada recién pintada de blanco y azul. En medio del estruendo, Rubén recordó la explanada de la basílica y comprendió que la luz de aquel destello se había hecho edificio. Un sacerdote franciscano, el mismo que había recibido el velo en Ciudad de México, ofició la misa de consagración. Al terminar, colocó el pequeño velo enmarcado sobre la entrada de la capilla y, ante la mirada atónita de todos, una brisa cálida agitó la tela tras el vidrio, como si quisiera ondear y dar la bienvenida. Esa noche, el refugio alojó a sus primeros huéspedes, 4 choferes atrapados por un bloqueo carretero y una familia que viajaba a pie rumbo a Torreón. Se sirvieron 37 platos de caldo de res, se repartieron 15 literas y un rosario de cuentas de plástico pasó de mano en mano hasta quedarse colgado en la cabecera de cada cama. A medianoche, Rubén hizo su ronda final. Se detuvo en la capilla, admiró la penumbra azulada que flotaba sobre los bancos de madera y, al acercarse al sagrario, notó en el reclinatorio algo que no estaba cuando cerró la puerta: un puñado de azahares frescos. No necesitó más señales. Se arrodilló, dejó que las lágrimas rodaran y murmuró: «Gracias por quedarte en el camino». Afuera, el viento nocturno movía la veleta. Adentro, el silencio parecía pleno de pasos suaves. Rubén se puso de pie, besó la cruz del viejo rosario y salió al corredor. Desde allí observó la fila de camiones estacionados, sus cabinas salpicadas por la luz de la luna, y comprendió que aquel refugio era apenas una parada más. Porque mientras exista un volante temblando entre manos cansadas y una curva ciega acechando en la madrugada, siempre habrá ni de un ángel de blanco, de un susurro que diga confía, y de un corazón dispuesto a abrir la puerta. Y así, bajo el cielo limpio de Durango, con el rumor lejano de motores que volvían a encenderse, Rubén supo que los kilómetros de fe jamás tendrían fin. La carretera continuaba, infinita y luminosa, y él, junto a cientos de hermanos de riel y asfalto, seguiría recorriéndola, no para llegar más lejos, sino para llevar a otros a casa. Si esta ruta de fe tocó tu corazón, regálanos un like y suscríbete a Fe y Sabiduría. Así seguiremos rodando juntos con más historias que inspiran a confiar, siempre.